Contamos que la viceministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, Valeria Zuccarski, compareció ante el Parlasur para explicar el acuerdo que se está terminando de negociar con la Unión Europea para un TLC entre el Mercosur y el bloque del viejo continente. La jerarca dijo que se trata de un acuerdo balanceado. Ahora lo que nos queda es, más del lado europeo, una decisión a nivel de los países en el Consejo Europeo de que se puede firmar. Una vez que esté tomada esa decisión de firma, inmediatamente se envía a los parlamentos y bueno, ahí sí se abrirá una discusión que tendrá del lado europeo y del propio lado del Mercosur sus propios desafíos. Del lado europeo durante muchos años se ha hablado con temor de los impactos en el agro europeo. Yo creo que eso de alguna forma ha ido quedando en desuso. Hay muchos temas ambientales que se discuten. Bueno, cada uno tendrá que sacar un poco de la mesa esos temores. La competencia del Mercosur siempre se ha utilizado como un cierto cuco para asustar ciertos sectores. Yo creo que el acuerdo es un acuerdo balanceado, es un acuerdo que no abre el comercio inmediatamente ni para todos los sectores y por lo tanto explicándolo, esos temores deberían quedar acallados. El Parlamento Europeo no sesiona como un parlamento en donde la representación es por países, sino por familias parlamentarias, por familias ideológicas. Por lo tanto, saliendo como salgo de hoy, convencida de que esto es un acuerdo que genera a nivel del Mercosur acuerdos entre todos los sectores partidarios, lo que nos interesa también es que cada uno pueda usar las alianzas que tienen a nivel europeo para defender por qué izquierdas y derechas en el Mercosur defienden este acuerdo y lo quieren ver hacerse realidad. ¿Es importante que Brasil apoye para firmar este acuerdo antes de fin de año, por ejemplo? Es fundamental. Este acuerdo también ha avanzado siempre más rápido cuando Brasil está de acuerdo, como lo ha estado en este último tiempo. Y Valeria Zuccarski dijo también que el contexto internacional es favorable para profundizar el acuerdo entre ambos bloques. Estamos frente a un escenario positivo, dijo la jerarca. El acuerdo Mercosur-Unión Europea siempre ha avanzado en cuanto a la circunstancia internacional. Las urgencias han venido más de lo que pasa en el resto del mundo que de lo que sucede dentro de la Unión Europea y del Mercosur. Creo que en este caso no estamos ante una excepción, todo lo contrario. Lo que está sucediendo a nivel del mundo hoy ha generado una cierta urgencia que se une también a lo que sucedió durante la pandemia y a ese temor de algunos países que no pueden producir todo lo que necesitan para alimentarse, por ejemplo, a tener proveedores eficientes para conseguir sus alimentos. Yo creo que estamos ante un escenario positivo para la concreción de la firma, primero que nada, como primera etapa, y del ingreso a consideración parlamentaria, como todos estos ejercicios donde no depende de la voluntad de uno, sino de muchos, obviamente que pueden aparecer desafíos, pero lo que sí nos queda a nosotros, en particular desde Uruguay, pero también desde el Mercosur, es trabajar para que sí suceda y hacer todo lo posible para que se haga realidad. Bueno, y Nicolás Viera asumió como vicepresidente del Parlamento del Mercosur. El legislador uruguayo aseguró que los parlamentarios van a mantener reuniones con legisladores de Europa para agilizar la firma del acuerdo. Nos toca acompañar el trabajo de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur y bueno, y echar a andar todo el mecanismo relacionado a Uruguay. Uruguay tiene una representación en el Parlasur porcentual similar a la que tenemos en el Parlamento Nacional, donde el Frente Amplio tiene mayoría, pero también participan legisladores, senadores y diputados del Partido Independiente, del Partido Colorado, del Partido Nacional, y esa va a ser la tarea que tenemos de ahora en más, teniendo en cuenta la fuerte impronta con la cual arrancamos nuestra tarea, que es ni más ni menos que haber recibido a la vicecanciller de Uruguay planteando todos los lineamientos que se vienen de ahora en más respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así que hay trabajo y mucho. Tenemos definido varios ámbitos de trabajo entre la Unión Europea y el Mercosur desde lo parlamentario. La próxima semana vamos a tener una reunión en Lima, donde vamos a estar participando los integrantes de ambos grupos regionales para ver políticamente cómo seguimos avanzando. El pasaje técnico de esta discusión que ha llevado más de 25 años para concretar este acuerdo ya está terminado. Lo que viene es la discusión y la votación en los parlamentos nacionales y eso lleva naturalmente a determinados acuerdos a la interna de los países, pero también a nivel de bloque. Hay mucho que hacer a nivel de cada país. En el caso de Uruguay, nosotros tenemos ya avanzado un camino bien importante porque lo hemos tomado como una política de Estado. Momento
momento de abrir la ventana al mundo. Así es, y lo hacemos con esta alerta epidemiológica. Adeli. Vamos a comenzar hablando por Ecuador. Sí hay preocupación en las autoridades de ese país por lo que es el brote de tos ferina y también la fiebre amarilla. El Ministerio de Salud de Ecuador ordenó el despliegue de brigadas médicas y jornadas de vacunación en varias provincias del país donde se reportaron casos de tos ferina y fiebre amarilla en los últimos días. De acuerdo con el ministro de Salud, Edgar José Lama, la vigilancia epidemiológica se incrementará en los próximos días y precisó que ambas alertas están localizadas en puntos específicos del país sudamericano. Quiero hacer un llamado a la calma, no estamos ante una epidemia nacional, sino frente a situaciones focalizadas, enfatizó el titular de la cartera. Lama señaló que se identificaron 321 casos de tos ferina y 4 casos de fiebre amarilla. En este contexto, el gobierno dispuso a partir del 12 de mayo la exigencia del certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros provenientes de Colombia, Brasil, Perú y Bolivia de entre 1 y 59 años de edad. El Ministerio de Salud sostiene que esta alerta epidemiológica por tos ferina y fiebre amarilla tiene una causa regional, especialmente desde los países vecinos de Colombia y Perú. El mes pasado, el gobierno de Colombia declaró una emergencia sanitaria en todo el país ante la circulación activa del virus de la fiebre amarilla. Mientras tanto, en Perú, en marzo, el gobierno reportó un aumento de casos de tos ferina que motivó a las autoridades de salud a tomar medidas y ampliar la vacunación en ciertas zonas. Vamos a viajar ahora hacia Brasil. El expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, fue dado de alta este domingo del hospital de Brasilia, donde permanecía internado desde hacía 3 semanas tras haberse sometido a una cirugía abdominal. Después de abandonar el hospital, el dirigente ultraderechista redobló su pedido de amnistía para sus seguidores enjuiciados, impulsando una manifestación en su favor, a pesar de las recomendaciones de su equipo médico de evitar aglomeraciones. El líder de la extrema derecha brasileña, a sus 70 años, se encuentra inhabilitado políticamente y a la espera de un juicio por una presunta conspiración golpista. El pasado 13 de abril fue operado para resolver una obstrucción intestinal, una complicación derivada de la puñalada que sufrió en 2018 durante un acto de campaña. Con esta última intervención, Bolsonaro acumula ya 7 cirugías por problemas digestivos desde aquel atentado ocurrido en plena campaña presidencial. Acompañado por su esposa Michelle y parte del equipo médico, Bolsonaro abandonó la clínica privada en Brasilia, caminando y visiblemente sonriente. A la salida fue ovacionado por sus simpatizantes que lo esperaban con cánticos. El exmandatario saludó brevemente a sus seguidores y dialogó con la prensa. Gracias, Dios mío, por este milagro, había escrito horas antes en su cuenta de X. Bueno, ¿y qué sucede con la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado en el año 2023? Bueno, vean ustedes, Bolsonaro sigue librando una disputa contra la justicia brasileña, la que acusa de perseguirlo y de buscar dejarlo fuera de las elecciones presidenciales de 2026 por temor a su triunfo, según dijo. A finales de marzo, la Corte Suprema definió enjuiciarlo junto a otras 7 personas por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio supuestamente cometidos durante los incidentes del pasado 8 de enero de 2023, cuando un grupo de sus seguidores intentó sabotear la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, la notificación formal de su situación procesal no llegó hasta el pasado 23 de abril. Ustedes lo recordarán, cuando un oficial de la justicia se presentó en la sala de cuidados intensivos en la que se recuperaba, algo que el político repudió. Al momento no hay una fecha establecida para este juicio, pero se prevé que será en los próximos meses. Vamos a hablar ahora de Israel. Las Fuerzas Armadas de ese país, el ejército, atacó infraestructura clave del régimen hutí en el puerto de Hodeida y sus alrededores.
en el Yemen, a 2.000 kilómetros de Israel, en respuesta a esto a lanzamientos de misiles y drones contra territorio israelí. Los blancos incluyeron instalaciones usadas para transferencias de armas iraníes y construcción de túneles. El régimen terrorista hutí actúa desde hace un año y medio bajo dirección y financiación iraní con el fin de dañar a Israel y a sus aliados, desestabilizar el orden regional y obstaculizar la libertad de navegación global. Las fuerzas israelíes aseguran que seguirán actuando con fuerza contra toda amenaza sin importar la distancia. Militares hutíes del Yemen cargaron con misiles este domingo contra los aeropuertos de Israel, como el que causó 6 heridos en las inmediaciones del aeropuerto internacional Ben Gurión a las afueras de Tel Aviv. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora. Muchas gracias, Eli. A ustedes, que pasen muy bien. Nos metemos en lo que será la selección el próximo domingo. Obviamente es una semana de cierre de campañas. El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó del acto de cierre de campaña de Carlos Albizu en el departamento de Salto. En su discurso dijo que está prejubilado y que dentro de 5 años será el momento de otra persona al frente de nuestro país. Y yo aquí me quiero detener un instante, porque en la vida uno puede tropezar, se puede equivocar, puede tomar una mala decisión que inclusive perjudique al común. Lo que no puede ser de 2 veces lo mismo. ¿Y qué es lo que ha habido en los dirigentes políticos de Salto de la coalición? Lo hemos hablado hasta el cansancio. Maduración, que a veces no alcanza. El tiempo, que a veces no alcanza. Pero en este caso, y fundamentalmente, y es otra cosa importantísima en cualquier aspecto de la vida, una enorme generosidad. Acá el común denominador es mejorar Salto. Y como yo ahora estoy prejubilado, y los que me conocen saben que hablo en serio, por eso lo digo con mucho más libertad, porque le digo totalmente desinteresado desde el punto de vista electoral. Lo hago como un militante político que quiero lo mejor para el departamento de Salto. Y el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, afirmó que serán pocas las personas que sumarán al padrón electoral para las elecciones del próximo domingo. En ese sentido, sostuvo que está todo pronto para la jornada cívica. En lo fundamental, los jóvenes que se incorporaron al registro cívico para participar en las elecciones nacionales y también en las internas de los partidos serán los mismos que participarán el próximo domingo, a los que se incorporan quienes cumplieron 18 años entre octubre, entre el último domingo de octubre y este próximo 11 de mayo, que es la fecha máxima para poder inscribirse en aquella oportunidad. ¿Cómo está todo para el domingo? Está muy bien preparado en las 19 oficinas electorales y en las respectivas juntas electorales se ha trabajado con mucha intensidad. No hay que olvidar que las juntas electorales son las que fueron elegidas en octubre, es decir, que de algún modo se estrenan en una elección de carácter nacional como es esta, departamental y municipal. Nos vamos. El reencuentro con las noticias en la tercera edición. Que pasen ustedes muy bien, será hasta mañana. Buen descanso.